Buenos días. A continuación me permito presentarles un informe de la acción constitucional presentada ante el Consejo de Estado para reivindicar la violación de unos derechos fundamentales dentro del proceso que adelantamos por el cobro en exceso de las comisiones de administración y que han afectado la práctica de la prueba solicitada por la parte actora en ejercicio del derecho de defensa y contradicción. En estas condiciones tenemos que recordar que la acción de tutela fue presentada y posteriormente el magistrado ponente rechazó la acción de tutela por un voluminoso número de hojas y nos dio 3 días para subsanarla. Nosotros subsanamos en 2 días. Sin embargo, nuestra corrección a la demanda no llegó al despacho del magistrado, no tuvo el trámite adecuado y el magistrado procedió a rechazar de plano nuestra demanda por no haber contestado a tiempo. Nosotros interpusimos recurso de reposición, de subsidio el de impugnación y el de revisión eventual de la Corte, y el magistrado de conocimiento, el magistrado ponente, nos concedió el recurso de reposición, es decir, aparecieron los documentos. Inmediatamente ordenó que se conociera la acción de tutela, pero sin mucha demora obtuvimos la decisión de el despacho, según la cual, por improcedente, al no cumplir el requisito que exige que quien presenta la acción de tutela no debe tener ningún otro medio de defensa judicial, fue rechazada, y como se manifestó a través de una sentencia, entonces la acción de tutela desde el punto de vista legal solamente queda pendiente de un recurso de impugnación y en subsidio la revisión eventual de la Corte. En ese panorama nos vamos a centrar en lo que interesa. ¿Qué es lo que interesa? Lo que interesa es la sentencia que rechazó nuestra acción de tutela. Esa sentencia de rechazo indica que no fue admitida. Y ya dijimos por qué no fue admitida. Porque existe otro medio de defensa judicial. Y entonces la magistratura, la sala, considera de que no es necesaria. Y entonces se configura la ausencia de un requisito general, para ser admitida. Para mayor explicación de la gente, una acción de tutela tiene que llenar unos requisitos para poder ser aceptada. Unos son los requisitos generales y otros los especiales. Y si los generales no se cumplen, los especiales nunca se confrontan, porque al no cumplir los primeros, el proceso se detiene, la acción no sigue su curso y simplemente queda a las expensas de los recursos que la ley le concede para tratar de modificar el contenido de la sentencia. En estas condiciones vamos a centrar nuestra disertación en el contenido del fallo de la sentencia en comento, y este contenido dice que la rechaza, pero de contera nos concede
el derecho a que se practique la prueba. Es decir, dice, se puede subsanar la presunta violación alegada y en el evento en que no se produjera esto, queda abierta la posibilidad de acción de tutela. Es decir, nosotros vinimos al Consejo de Estado para que nos ordenaran que se practicara la prueba pericial, porque en la primera y segunda instancia nos la negaron y en la apelación nunca nos han respondido y ya pensaban fallar el proceso. Pero en este caso, si bien es cierto, la tutela fue rechazada, lo que dice la sala es que lo que no se rechazó es la opción de subsanar el tema de la práctica de la prueba. Dice subsanar la presunta violación alegada. Y en más, nos dice que si no se hiciere, podemos recurrir nuevamente a la acción de tutela. Nos está mostrando un panorama pues favorable, porque no solo nos da la solución al problema de la prueba, sino que también nos dice cómo podemos defender nuestro derecho en caso de que nos sea negada. Es decir, esto va en contravía de lo que dijeron en la ciudad de Cali, en el tribunal y en el juzgado de conocimiento, que había suficiente prueba. ¿Qué dice esta decisión de la sala? Puede haber suficiente prueba, pero, de todas formas, hay que conceder el derecho de defensa, porque eso constituye una presunta violación y en la segunda instancia la ley permite ejercerlo. Observemos en este informe cómo el señor Agudelo de Liderato, presentándonos uno de sus muy prestantes abogados, en este caso es abogada, nos manifestó que las acciones constitucionales no se podían presentar porque había que esperar que terminara el proceso. Había que esperar que terminara el proceso. Bueno, aquí les vamos a recordar que esta acción constitucional que hoy nos permite, aún en estado de rechazo e impugnada, nos permite poder practicar la prueba, la adelantamos con una acción constitucional que para nada detuvo el curso del proceso. El proceso está allí, no está suspendido siquiera, pero nosotros interpusimos la acción constitucional. ¿Y por qué la interpusimos? Porque el artículo 3 del contrato, donde yo digo qué acciones ustedes compran, allí incluí la acción constitucional. Ahí sí no revisan el contrato, ¿no? Yo lo que ofrezco lo cumplo. Y esta es una acción que yo ofrecí en mi contrato. Y los señores del liderato dijeron que eso no se puede hacer. Y resulta que lo que no pensaron es que la acción constitucional que ellos decían que era imposible hacer, hubo que ejercerla antes de tiempo y con resultados prácticamente a nuestro favor. Veamos lo que en esa época decían los señores de Medellín. Nosotros dimos un contrato y unos poderes para que nos liquiden. Esa comisión cobra además, obviamente con sus intereses en el tiempo, de esa despatrimonialización que sufrimos, no más. O sea, doctora, que podemos concluir, usted está concluyendo lo mismo que yo he concluido. El doctor Tomás Fajardo, cuando habla de una tercera liquidación y habla de una acción constitucional aparte de la acción de grupo, es otro proceso. Esta demanda está con las pretensiones que hoy le dimos esa facultad al doctor Tomás Fajardo que reclame nuestro nombre, y si es victoriosa y él se encuentra otros daños, posiblemente él inicie otro proceso. Como abogado encontrará la vía jurídica o el mecanismo constitucional para hacerlo. Exacto. Perfecto. ¿Ya escucharon? No se puede. Y entonces aquí como si se pudo. ¿Eso qué quiere decir, señores? Que cada que les hacen una información, los engañan, dicen mentiras, porque lo que dice el proceso es todo lo contrario.
De acuerdo a lo anterior, procedemos en nuestro informe a hacer un análisis. ¿Cuáles son los efectos de la sentencia que rechaza nuestra acción de tutela, pero nos concede la práctica de la prueba? Porque es que hacer un informe no es narrar una serie de cosas que han sucedido, porque eso lo puede hacer la gente en internet. La gente lo que espera oír de su abogado no solo es esas cosas anecdóticas, sino un análisis de qué es lo que está pasando, en qué lugar estamos. Eso es lo que necesita la gente. Y eso es lo que yo les voy a explicar. Y siempre lo he hecho. Señores, el primer efecto que se avisora es que estamos en el momento de mayor riesgo de la demanda. Y si estamos en el mayor riesgo de la demanda, lo estamos ustedes y lo estoy yo. Porque esta demanda, si bien es cierto, yo soy el creador de la demanda, ustedes son los que han confiado en ella, y aquí en mis manos están los derechos de todo el conglomerado. Entonces, estamos en riesgo las dos partes, el apoderado y ustedes. Y si estamos en riesgo, entonces los dos tenemos que defendernos del riesgo. Por separado no se puede. La unidad es la que permite que todas las situaciones que pongan en peligro la demanda se estrellen contra esa unidad. De lo contrario, unos vencerán y otros no. Esa no es la idea. ¿Cuál es el riesgo? Que hay una situación que viene aquejando el proceso, una situación de nulidades procesales. Veamos, el cierre de la etapa probatoria fue ordenado el 15 de febrero de 2019. En esa fecha, el juez de primera instancia dijo que no necesitaba la prueba. Claro que hasta un mes antes y por espacio de 8 meses estuvo detrás de la Universidad Nacional pidiéndole que le practicaran la prueba. Pero en 30 días se le pasó el efecto procesal. Eso fue 14 años y 9 meses después de haber sido decretada. ¿Por qué hablamos de esto? Porque las pruebas se decretan mediante autos interlocutorios, y esos autos interlocutorios, después de que se expiden, se notifican, y una vez han sido notificados, una vez ha pasado el término de notificación, entonces quedan ejecutoriados. ¿Y qué pasa entonces aquí? Pues hombre, si la prueba fue decretada el 3 de mayo de 2004 y el 15 de febrero de 2019 deciden que la prueba decretada no se practique, esa conducta genera una nulidad. ¿Y dónde dice eso? Artículo 133, numeral segundo del Código General del Proceso, que en la parte superior de este video pueden leerlo. Allí dice que el juez no puede proferir un auto interlocutorio que proceda contra otro que está debidamente ejecutoriado. Eso afecta a la seguridad jurídica, para decir uno de los tantos principios que impacta. Entonces, he aquí la primera nulidad. Atentaron contra un auto interlocutorio que era inmodificable. Y, aparte de lo anterior, con ese mismo auto interlocutorio omitieron practicar una prueba que la ley considera obligatoria. Claro, porque ordenaron el cierre de la etapa probatoria.
¿Y cuándo una prueba es obligatoria? Una prueba lo es en esos términos cuando ha sido decretada por autoridad judicial competente y esa autorización fue consignada en un auto interlocutorio y fue debidamente notificado y se encuentra ejecutoriado. Y ese es el caso de nuestra prueba pericial. Es decir, esa conducta es tenida como nulidad por el artículo 133, numeral quinto del Código General del Proceso. Y entonces estamos frente a dos nulidades. ¿Y cuál es el problema, doctor? El problema es que ya las pedimos y nos las negaron. Y entonces, si no tenemos cuidado en el momento en que se practique la prueba, como lo está ordenando la sala, entonces, ¿qué pasa? Se sanean y ya no podemos invocarlas nuevamente. El proceso queda probatoriamente afectándonos a nosotros, pero esa deficiencia ya no la puedo reclamar porque por omisión convalidé esa nulidad. En otras palabras, en el momento en que decreten la prueba, si no viene la nulidad de la sala del Consejo de Estado, entonces tenemos que pedirla inmediatamente, porque de lo contrario procedemos en contra, por omisión, en contra de nosotros mismos, y lo más grave, se nos cierra la puerta de la Corte Interamericana. ¿Y qué sucede si decretan la prueba y nosotros presentamos la nulidad? Pues nos miramos si la conceden o no. Eso tiene acción constitucional para los señores que decían que eso no se podía hacer. Pero, de todas maneras, lo que queremos decir es que los efectos jurídicos tienen riesgo, primero porque tiene unas nulidades y segundo porque esas nulidades han afectado todas las partes esenciales del proceso. Uno, la parte probatoria no se dejó terminar. Dos, los alegatos de conclusión se presentaron sin pruebas. Tres, la sentencia se dictó sin fundamento probatorio. Cuatro, los alegatos de conclusión de la apelación fueron elaborados sin prueba. De todo esto yo he dejado constancia en cada uno de los memoriales, que lo hago bajo protesta. Y entonces tenemos que este maravilloso proceso se ha adelantado contrario al debido proceso, contrario a la Constitución y contrario a la ley. ¿Qué debe suceder? ¿Qué es lo que debemos lograr? Que todo eso se restituya. Y para que se restituya, debo pedir oportunamente esa nulidad, estar atento al momento y además esperar que la sala nos evite, nos ahorre ese momento y considere de una vez decretarlas. De lo contrario, tenemos que seguir el procedimiento, pero tenemos que estar atentos y eso es de alto riesgo y cuidado. En estas condiciones, para que vayan entendiendo el informe, hay planteada una diferencia. Para el Consejo de Estado, la práctica del complemento de la prueba pericial debe ser ya. Así lo dice la sentencia, como lo pueden leer en la parte superior de este video. Y otro concepto es el del abogado, que dice que la práctica del complemento de la prueba pericial
debe ser ya, pero previamente se debe anular todo lo actuado desde el 15 de febrero de 2019, cuando cerraron la etapa probatoria y nos violaron todos los derechos fundamentales del debido proceso, defensa, contradicción, igualdad, acceso a la justicia, para nombrar unos. Es decir, nosotros somos más amplios. El Consejo de Estado nos dice, practíquela. ¿Cuál es mi mensaje a la gente? ¿De qué nos sirve practicar una prueba si las nulidades siguen en el proceso? Hoy las dejan seguir y mañana nos las cobran. Y lo más grave, no podemos reclamar ante la Corte Interamericana, que es nuestra última estadía en este proceso de buscar la reivindicación de los derechos de los trabajadores. Y recuerden que esa diferencia de criterios rodea esta acción de un riesgo, el cual implica que el abogado esté atento al momento que debe declararlas, que es muy diferente a esos abogados que se paran 500 kilómetros más allá del proceso, dizque a dar consejos y opiniones, cuando el que está en el proceso es uno. Yo soy el que tengo que estar atento a cubrir ese riesgo, porque yo ya pedí esas nulidades y me fueron rechazadas. Entonces, no hay voluntad en la primera instancia para declararla. Tampoco la hay actualmente en la segunda instancia. Por eso se las pedimos a la sala que va a conocer la impugnación. Y entonces, como ya las negaron, y el practicar la parte de la prueba que hace falta constituye una nueva actuación, pues hay que volverlas a solicitar. No nos podemos quedar en las anteriores. Y le repito, si no se hace, se convalidan y se pierde el derecho de estar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Teniendo claro, entonces, ¿qué fue lo que decidió el Consejo de Estado? Rechazo. Teniendo en claro que en la parte emotiva de la decisión nos concede la práctica de la prueba pericial e incluso nos da una solución en caso de que no se accediere al pedido de la sala en beneficio nuestro. Y también, habiendo hecho una vasta explicación de cuáles son los riesgos que estamos corriendo en estos momentos, y convocando a todos ustedes a que nos unamos en torno a este propósito, aclarando qué es lo que perseguimos, declarar nulidades y que se reconstruya la totalidad del proceso que viene afectado por una violación al debido proceso y otros derechos fundamentales. Ahora pasamos a controvertir la información del señor Freddy Agudelo, que como costumbre no solo dice muy poco a la gente, y que la gente que no conoce de derecho, algunos lo escuchan, pero quienes sabemos de esto observamos sus imprecisiones, sino que además vuelve e insiste el señor en mandar el mensaje que la gente no luche por esto. Eso es lo esencial de la intervención de él, y ya les vamos a decir en qué momento se puede detectar. En primer lugar, el señor Agudelo dice que la tutela va dirigida contra la sentencia de primera instancia. Señor Agudelo, eso es falso. No le mienta a la gente. Y ese es el resultado de no estar en el proceso. La tutela
fue impetrada contra el auto interlocutorio de primera instancia número 086 del 15 de febrero del 2009, porque cierra la etapa probatoria. Nosotros no hemos interpuesto acción de tutela contra la sentencia 071 del 15 de septiembre de 2019 que cerró el proceso en la primera instancia, decidió de fondo. Eso no es verdad. ¿Cómo probamos eso? A continuación ponemos de presente el texto de los documentos que así lo confirman. ¿Y qué sucedió aquí? ¿Por qué ese señor que mantiene tan preocupado por los demandantes no pone cuidado y nos da una información que no es verdad? Yo les voy a decir qué pasó. Las acciones de tutela contra decisiones de fondo de las autoridades judiciales, jueces, magistrados, tienen una característica, una connotación especial y tienen unos requisitos generales y especiales que hay que superar, diferentes a los de las tutelas normal y corrientes que se presentan por los ciudadanos. Eso, entre otras cosas, que el señor Agudelo lo denomina mal porque no se llama vía de hecho. Esos son causales genéricas de procedibilidad de acción de tutela. Léase, doctor, la sentencia 590, C590 de 2005 y la sentencia unificada 913 de 2009 que dio origen a esas causales para que conozca cómo se llaman. Ahí lo apoyo con eso. En agradecimiento al informe que le hizo a mis clientes, entonces le devuelvo uno para que usted se informe de cultura jurídica. Entonces, ¿qué pasó? Resulta de que estas tutelas se pueden interponer contra providencias judiciales, y las providencias judiciales, que es el contenido de esas decisiones, son de dos clases: autos interlocutorios y sentencias. El señor confundió eso y dijo es contra la sentencia. No, es contra una providencia, pero no de una sentencia, sino de un acto interlocutorio. Y a mí me parece que eso, para un abogado que dice está informando a la gente, es terrible. Porque si quien me informa ni siquiera sabe sobre qué estamos actuando, pues podrá tener muy buena voluntad, que lo dudo, pero pues de esto no sabe. En esas condiciones, las consecuencias de esto es que está colocando al abogado a reclamar algo que en esas condiciones estaría fuera de término. Pero resulta que este auto interlocutorio fue apelado. Se le interpuso recurso de reposición en subsidios de apelación. Incluso contra él se interpuso el incidente de nulidad que no tiene nada que ver con la ejecutoria, pero se interpuso y fue negado. Y entonces la apelación fue resuelta el 4 de octubre de 2019 y notificada el 18 de octubre del mismo, el 16, perdón, de octubre del mismo año. Y yo presenté la acción de tutela el 14 de abril. Si cuentan los dedos de las manos, le sobran 4 dedos. Yo la presenté dentro del término de los 6 meses que pide la ley. Pero sin embargo, cuando se habla de que la acción es contra la tutela, muchas personas dirán, con razón la rechazaron. Si ese abogado
no sabe que son 6 meses. Y eso fue el 15 de febrero. Y resulta de que esta acción no solo quedó ejecutoriada en la fecha que les he indicado, sino que en esa época fue que la agencia jurídica del Estado suspendió el proceso. Entonces, esto lo que hace es afectar mi imagen, pero como el interés es dañar mi imagen, entonces el Señor lanza ese concepto, y pues obviamente ustedes deben comprender que yo tengo que, mi labor es explicar en detalle y con claridad las cosas, y también dejar muy, pero muy en su sitio el nombre de Tomás Fajardo Hernández. Resulta que en esas condiciones es falso el argumento que la tutela va dirigida contra sentencia judicial. El segundo argumento, o la segunda noticia, llamemos, de este generoso informador, dice que la tutela no se ha resuelto. Y yo aquí, de viva voz, y quiero que enfoquemos esta parte, primero para que la gente vea que esto, que es la tutela que estamos hablando, ¿correcto? Ahí todos la tienen en su imagen, es la tutela que estamos hablando. Esta tutela tiene un capítulo que dice falla, y en su primera cláusula del resuelve dice que rechaza la acción de tutela. Ahí todos la están leyendo. Y la rechaza, dice, por improcedente. Y también, de una vez, para que no vaya a quedar duda alguna, aparte que la rechaza, nos concede la práctica de la prueba. Entonces, ¿de dónde saca el informante generoso? ¿De dónde saca que la tutela no se ha resuelto? La tutela ya se resolvió, la rechazaron. Ah, es que usted interpuso un recurso, impugnó. Sí, pero los recursos se interponen para objetar situaciones que generan inconformidad en los litigantes, pero contra una decisión tomada. En el recurso, la sala responderá sobre lo que ya falló la sala de primera instancia. Si se nulita, si no se nulita, si se hace en la mañana o se hace en la tarde, pero la decisión ya está tomada de rechazo. En esas condiciones, decir eso, que la tutela no se ha resuelto, es falso. Y ahí se los he demostrado. Mire pues qué tan bueno el informe. Es mejor que no siga informando. Y vamos a decirle técnicamente a la gente por qué nosotros impugnamos esa decisión. La dejé para este capítulo, para que me puedan entender. La tutela, como ya vieron, fue rechazada el 3 de septiembre de este año, pero concedió el complemento de la prueba pericial, algo que el informante no dice. El doctor Tomás Fajardo, eso que declaró la sala, lo pidió el 5 de marzo de este año, es decir, hace más de 6 meses. Es decir, aquí vamos adelante. Yo no sé qué noticias puede dar un ciudadano cuando el abogado le lleva 6 meses de ventaja. ¿Por qué no le informó a la gente que yo había interpuesto eso? Mala fe.
Uno cuando informa, informa lo que es, no amaña los informes. Tomás Fajardo solicitó esta prueba hace más de 6 meses. ¿Y por qué? ¿En qué fundamentó que debían ordenar la práctica de la prueba pericial? En 2 cosas. La primera, en que la ley que nos indica la sala del Consejo de Estado, que es nuestro último recurso para defender el derecho y por la cual nos niega la tutela, no aplica en este caso. Sobre eso no se informó nada. Yo lo voy a informar. ¿Y por qué no aplica, abogado Fajardo? No aplica porque la ley 1437 de 2011, artículo 212, pertenece al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Y la acción de tutela se ejerce por comportamientos inconstitucionales en una acción de grupo, y las acciones de grupo, así se adelanten contra entidades del Estado, no pueden ser gobernadas procesalmente por el CEPACA, por esta ley, la 1437 de 2011. No, es una ley especial la que la reglamenta, y es la ley 472 del 98. Y esa ley, en su artículo 68, nos dice que cualquier vacío procesal que se presente porque esa ley no lo cubre, debe ser cubierto por el Código de Procedimiento Civil. Pero le informamos a la gente que el Código de Procedimiento Civil fue derogado por el Código General del Proceso. Y el Código General del Proceso, en el artículo 327, inciso primero, y le doy un informe, abogado, primer renglón, para que no se vaya a perder, dice claramente que sin perjuicio de la facultad oficiosa de decretar pruebas, cuando se trate de apelación de sentencia, y ordena entonces lo que dice el CEPACA, pero antes tiene la frase sin perjuicio de la facultad oficiosa, es decir, que puede decretarlas como dice el CEPACA, o puede el juez automáticamente de oficio decretar el segmento, el complemento de la prueba que no se ha practicado. Eso fue lo que yo pedí. Y esto en concordancia con que la ley que nos señala el despacho como alternativa para resolver este problema, razón por la cual nos rechaza la demanda, aparte de no pertenecer a la jurisdicción que se utiliza en las acciones de grupo, genera una solución impracticable. ¿Qué dice ese artículo? Dice que la parte que le hayan ordenado una prueba y no se la hayan practicado en primera instancia, en la segunda instancia puede volverla a pedir y el juez se la decreta, siempre y cuando no haya sido responsable de que esa
no práctica de la prueba se hubiera suscitado. Obviamente que nosotros no tuvimos la culpa de que la prueba no se practicara, eso fue culpa de Colpensiones y eso está en los autos del tribunal y todo eso. Claro que nunca ejercieron una medida cautelar, simplemente dijeron, perfecto. El problema radica en que la prueba pericial nuestra fue practicada y la ley dice que es para pruebas no practicadas. Si la nuestra fue practicada y está pendiente de un complemento, lo que quiere decir es que la prueba fue interrumpida, pero está sujeta a continuar lo que resta. Entonces ningún juez de la República puede decretar otra prueba igual a la que se está practicando. Eso es inconstitucional, es ilegal, viola el debido proceso, el derecho de defensa. Entonces, en esas condiciones, las circunstancias fácticas de hecho de esta situación impiden que este artículo se aplique, porque este artículo es para pruebas que no se han practicado. Y aquí estamos ante una prueba practicada, restándole solamente el complemento de la prueba pericial. Como a continuación les vamos a mostrar a través de las ilustraciones pertinentes, donde aparece el oficio de entrega de la prueba pericial el día 12 de febrero de 2006 y los autos que ordenaron la práctica del complemento de la prueba pericial el 17 de abril de 2006 y el 3 de mayo de 2006. Entonces, como ustedes pueden observar, queridos amigos, cuando uno informa completo lo que es, pero para eso hay que estar en el partido, como digo yo. Eso desde la tribuna se ve, pero no se oye. Teniendo claro entonces lo anteriormente explicado, encontramos que otro de las noticias informativas es que el Consejo de Estado, con su decisión de segunda instancia, tiene dos opciones: negar o convalidar. En otras palabras, sí o no. Y creo que con eso no hemos descubierto nada. Sí, el Consejo va a estar sí o va a estar no. O de pronto declara un empate y se declara inhibido. De ahí no salimos. No se ha descubierto nada ni le han informado nada a la gente. Veamos cómo se informa este punto, porque está lleno de errores igual que los casos anteriores. En primer lugar, debemos manifestarle al abogado que esta acción de tutela no será negada. Ya no puede ser negada. ¿Por qué? Cuando una providencia puede negar. Una providencia puede negar cuando proviene de un proceso que se ha seguido en todas sus etapas, que se admitió porque se revisaron los requisitos de fondo y de forma para admitirla y los superó, porque decretaron las pruebas, porque las practicaron, porque las valoraron, porque les corrieron traslado, porque se presentaron los alegatos de conclusión y producto de eso el juez o magistrado elaboró la sentencia. Pero en este caso no es posible que la niegue. ¿Por qué? Porque ya la rechazó. Si la rechaza, ¿cómo hace para negarla? Si no es lo mismo. Para negar una sentencia hay que agotar el debido proceso. Y aquí
no es posible agotar el debido proceso porque según la sala no cumplimos un requisito. Entonces no se pudo continuar con nuestra acción. Y al no poderse continuar, la decisión tiene que ser de rechazo. Debe rechazarse la decisión. Negar no es posible y es incorrecto decirlo. Pero yo creo que esto se hace de otro lado. Aquí lo que nos está diciendo el informante es que este proceso ha estado bien llevado y que por eso pueden negar. Eso es lo que está diciendo. Cuando usted habla de negar, es que es un proceso que se llevó y al final el juez dijo no tiene el derecho. Eso es negar. Pero aquí no puede hacerlo. Entonces, si usted lo dice, está tratando de darle legalidad a lo que no tiene. Eso el común de las personas no lo ve, pero los que somos abogados sí sabemos para dónde va. Comienzan a dar pasos a tratar de legalizar lo que no es legal. No, señora, aquí no se ha agotado, sino presentar la demanda, revisar los requisitos y no más. Entonces, ¿de dónde le van a negar el derecho si ni siquiera lo discutieron? Por eso rechazaron. Y entonces lo que rechazaron, ¿cómo va a ser negado? Eso no es posible. Y señores, presten atención, que muchos no son abogados, pero creo que entienden. La lógica debe predominar en los seres humanos para que este tipo de situaciones no les pasen, porque por eso es que los engañan. Entonces, nos dice el informante que o niega, ya vimos que no es posible, o convalida mala información y mala denominación. Señor informante, los jueces no convalidan. Los que convalidan son las autoridades públicas, los jefes de sellos, los que colocan estampillas, los que tienen que hacer presencia con solemnidades en documentos. Un juez no convalida nada. Un juez rechaza, nulita, confirma, niega o concede. Pero un juez no convalida. Entonces, esa noticia es falsa, antitécnica, como todas las demás. Aquí lo están engañando, porque eso no es cierto. El juez de tutela no va a ejecutar una acción para que algo se vuelva válido. No, va a estudiar un derecho violado para determinar si lo concede o no lo concede. Recuérdese que los jueces reconocen derechos que ya existen, que están a disposición de toda la comunidad y que solamente necesitan su declaración cuando son violados, pero están a disposición de todos los colombianos. Posteriormente, en su informe, el señor dice que en caso de que convalide, que ya vimos que es un nombre, una denominación antitécnica inapropiada, entonces que decretan la nulidad como si eso fuera automático. Sí la puede decretar, pero yo la he solicitado en 2 instancias y me ha sido negada. Y nosotros no podemos sentarnos a esperar su mágico consejo y a esperar que la sala automáticamente nos la dé. No, nosotros tenemos que estar atentos. Eso es darle confianza a la gente para que se duerma en los papeles. No,
nosotros tenemos que estar atentos y en el momento en que se ordene la práctica de la prueba pericial, automáticamente tenemos que estar encima de la nulidad. O la decretan o la pedimos. Y para eso hay que hacer otras cosas que más adelante les voy a orientar solamente para esos procedimientos. Entonces, no es cierto que el hecho de que digan sí a la tutela automáticamente decretan la nulidad, puede que no la decreten. Aquí el que tiene que estar sí es el abogado, que soy yo. Y eso no lo sé sino yo, que estoy dentro del proceso. El que no está, ¿qué va a poder informar? En ese orden de ideas, observamos cómo, en conclusión, aquí lo que nos informan es algo totalmente contrario a derecho, que lo que produce es desinformación en los ciudadanos. Eso que se ha informado aquí no es cierto. El proceso no va encaminado en esa dirección. Lo dice el abogado del proceso, el que lleva 17, 18 años debatiendo y más de 2 años preparándola. No el que llegó hace 2 añitos, aprendió 2 cosas y ya pensó que esto era como sencillo. Después de informar lo anterior, nos presenta el corresponsal la opción de que la decisión sea favorable de la acción de tutela. Es decir, nos presenta el caso en que la tutela no se rechace, sino que sea favorable. Y eso es posible en la medida en que el recurso sea aceptado, que la norma que ellos invocan no está correctamente aplicada. Y entonces comienza la desinformación. Ojo, ya nos dijo que el proceso va bien, que se han surtido todas las etapas y que pueden negar. Ojo con eso, que este proceso desde el 15 de febrero de 2019 no va bien. Y entonces dice que regresamos a la etapa probatoria. Yo me acuerdo cuando el 17 de mayo el señor Agudelo me envió un oficio, que ahora lo van a ver ustedes, donde me decía que esto no era posible, que volviera a la etapa probatoria, que ya eso estaba en segunda instancia. Yo le dije, allá debemos volver. Eso me decía, para justificar una desleal comunicación que manifestaba que él pues se había autoproclamado defensor de los oprimidos y supuestamente les iba a hacer las liquidaciones más baratas. Entonces, ¿qué pasa? Allí, en ese momento, dice el informante que allí hay que probar los daños. Pues yo creo que eso toda la gente lo sabe. Si nosotros volvemos a la etapa probatoria y se abre la etapa probatoria y la prueba se practica, pues ¿para qué se practica la prueba, hombre? Pues para probar los daños. ¿Para qué pone usted la escalera? Para subir para arriba, no para abajo. Pero esa es la información que dice allí, como dice él, oportuna y veraz. El problema es que vuelve a recabar sobre algo que ustedes rechazaron. Ojo, ojo, que el señor sigue haciendo favores a los fondos. Le ha ido muy mal, porque la gente no le ha captado y le va a ir peor. Él no sabe para dónde va este proceso. ¿Qué alternativas hay? Porque yo les digo las que puedo decirles, hay otras que no. Entonces, dice que ahí se probarán los daños, pero no los nuevos daños. Señores,
pónganse la mano en el corazón. Y es que en este proceso hay daños. No estamos diciendo que la etapa probatoria no se ha podido realizar, y si la etapa probatoria no se ha podido realizar, ¿cuáles daños van a haber? Hombre, no necesita ser un abogado para entender esto. Los daños solamente aparecen cuando se prueben, cuando se corra traslado a las partes, y después de eso, entonces se consolide no solo el hecho probatorio, sino también el debido proceso y el derecho de defensa de las partes para controvertir las pruebas. Ahí hay daño, y eso no ha pasado. Entonces, ¿cómo le va a decir a la gente que no hay daños nuevos? Si viejos tampoco hay. Mala información. Eso ni es cierto, y si no es cierto, no puede ser informado de esa manera, porque por el contrario le causa desinformación a la gente. Pero lo que llama la atención es que este señor diga el 17 de mayo de este año que la demanda tiene una pretensión clara: que le sean reintegrados a los demandantes los mayores valores cobrados, y que en la instancia procesal el juez resolverá lo que se pidió y no podrá solicitarse que contemple nuevas pretensiones. Cuando él dice eso, el 17 de mayo, se refiere a mis 8 efectos jurídicos, que el juez no lo va a decretar en el momento en que nos encontramos, dice. Pero resulta de que ahora dice que el proceso se va a devolver. Y entonces, ¿por qué el 17 de mayo dijo eso? De que en ese momento iban a resolver. ¿Cómo es que hace esos cambios tan bruscos? Y además dice que el juez resolverá solamente la pretensión que pedí yo en la demanda, dice él. Dice: dicha indemnización de perjuicios debe estar pedida desde el inicio del proceso. Bueno, y si eso es así, veamos el documento donde así lo afirma. Ahí pueden ustedes leer que lo que Tomás Fajardo dice no es mentira. Eso lo dijo él. Entonces, pero eso no paró ahí. El señor, el 30, un mes después, 30 días, algo después, nos trajo una abogada de esos juristas que lo acompañan a él, muy connotados, ya nos pudimos dar cuenta, y nos dijo que no se podían cobrar los 8 efectos jurídicos, que nosotros habíamos demandado uno solo y que ese era el que se iba a cobrar. Nosotros dimos un contrato y unos poderes para que nos liquiden. Esa comisión cobra además, obviamente, con sus intereses en el tiempo de esa despatrimonialización que sufrimos, no más. Y que yo le refuté, le dije: ¿cómo así? Si yo he descubierto en la pretensión 8 factores de daño patrimonial, yo los tengo que reclamar. Les dijeron que no, que uno solamente, y pues obviamente eso generó el rechazo en la gente. Y entonces ahora nos remata diciendo de que no vamos a cobrar los nuevos efectos jurídicos, ¿correcto? Pero señores, lo que a mí me asombra es que el señor Agudelo, en una propaganda que riega por todo el país, diga que están haciendo las liquidaciones, que Tomás Fajardo descubrió 8 efectos jurídicos y que ellos liquidan todo ese panorama de daños en su liquidación y colocan unos precios que, entre otra gente, aprovecho la oportunidad. Señores,
No recibo un poder de esos, ni me han consignado un peso de eso y ni lo vaya a hacer porque no se lo recibo. No recibo poderes, ni recibo gente con poder sin liquidaciones nuestras. Estoy hasta la saciedad repetido. No es miedo, es la verdad. Entonces, ¿cómo va a ser posible que un día nos diga que no hay efectos jurídicos y él reparta una propaganda diciendo que incluye los efectos jurídicos, como ustedes pueden ver en este video? Aparte de lo anterior, esta afirmación no es cierta. Aquí vuelve a aparecer el defensor de los fondos, señores. Quédense tranquilos y no vayan a presentar más perjuicios. Ya ustedes verán, pues, si le hacen caso a semejante consejo. Entonces, resulta de que eso no es cierto. ¿Por qué? Porque los efectos jurídicos sí se pueden incluir. La ley lo permite. Y a continuación voy a explicárselo, pero ya en un video anterior yo se los he explicado. Voy a volver a hacerlo para que quede constancia de mi argumentación. La procedibilidad de la incorporación de los 8 efectos jurídicos tiene su antecedente en la Ley 472 del 98. En su artículo 68, en el cual manifiesta que cualquier necesidad procesal, cualquier vacío procesal, debe ser suplido por el Código de Procedimiento Civil. ¿Y en qué artículo del Código de Procedimiento Civil se encuentra claramente determinada la facultad de incorporar los 8 efectos jurídicos a un proceso como el que en estos momentos nos debatimos? En el artículo 236, denominado petición decreto de la prueba y posesión de los peritos. En efecto, el artículo 236, en comento numeral 4, dice que desde la notificación del auto que decreta el peritaje hasta la diligencia de posesión de los peritos, las partes podrán pedir que el dictamen se extienda a otros puntos relacionados con cuestiones sobre las cuales se decretó. Es decir, que aparte de el objeto de la prueba y lo pedido en la demanda, antes de que se posesione el perito, puede pedir otros asuntos relacionados con la pretensión de la demanda. No es cierto lo que dice el señor de Medellín, que no se puede hacer. Falso. Sí se puede hacer, sí se puede realizar. En estos momentos, el salario de los trabajadores debe ser devuelto en su totalidad y además se debe cubrir cualquier liquidación que sobre él se haya hecho, teniendo en cuenta la mala deducción en su salario para pagar las comisiones de administración. Todo aquella liquidación que no incorpora el segmento salarial que indebidamente se le descontó al trabajador, tiene el derecho a ser incluida
para que sea subsanada, sea indemnizada y se ajuste a la Constitución. Y en ese caso, entonces tenemos que no es cierto que no se pueda hacer, sí es cierto. Ahora, ¿por qué se aplica el Código de Procedimiento Civil? Se aplica porque así lo ordenó la ley que regula las acciones de grupo. Pero al ser derogado por el Código General del Proceso, el artículo 625, que habla del tránsito de la legislación, nos dice en su numeral quinto que no obstante lo previsto en los numerales anteriores, la práctica de pruebas decretadas se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos o cuando se interpusieron las pruebas. En este caso, la prueba fue solicitada en el año 2004, fue en el año 2003, admitida en el año 2004 y decretada el 3 de mayo del mismo año. La ley vigente era el Código de Procedimiento Civil. Por lo tanto, el artículo 236 de esa compilación procesal aplica y en esa medida los 8 efectos jurídicos pueden solicitarse. El Código General del Proceso no hace mutis por el foro en el tema, y en el artículo 281, aplicando el principio de congruencia, señala que la sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones. Y aquí la pretensión es la devolución del cobro en exceso y todo aquel factor que haya afectado esa mala liquidación de acuerdo al principio de congruencia debe ir incorporado en la sentencia. Y por lo tanto, cuando haya una sentencia que omita resolver sobre este asunto, entonces el artículo 287 proporciona la solución al problema y le dice al litigante que solicite la adición de la sentencia. Y además el artículo 227 del Código General del Proceso permite presentar pruebas periciales a la parte que desee hacerlo, aparte de la prueba pericial que adelanta el despacho. Eso está en el artículo 227. Por lo tanto, si yo elaboro mi prueba, yo puedo colocar en ella todos los factores que yo considere se deriven de la sentencia. Conclusión, no es cierto lo que dicen el señor del liderato, que es que no pidan perjuicios nuevos. Si no hay, en primer lugar, no hay ni viejos ni nuevos, no hay ninguno. Y en segundo lugar, no es cierto que no se puedan solicitar, porque aquí le he mostrado que tanto en la legislación anterior como en la actual, y aplicando el principio de conexidad, eso es totalmente posible. Por lo tanto, afirmar por lo tanto, hacer esa afirmación constituye un engaño a la gente para que la gente no reclame sus pretensiones. Eso ya le fue rechazado. Y entonces, mucho cuidado a todos los demandantes que nuevamente pretenden poner sobre el tapete a consideración que ustedes renuncien a sus derechos. Una vez explicado y puesto en evidencia que
El deseo no es de informar, es de desinformar y es de la manera más generosa y sutil decirle a la gente que no reclame los perjuicios. Eso es lo que quiere decir el Señor. Identificado ese fenómeno, que es el que a él lo tiene desde hace 4 meses contradiciendo lo que no tiene razón de ser. Pero lo que me llama la atención es que por ningún lado le informan a la gente que existe una instancia después de la sentencia y después de los recursos en que se resuelven los conflictos en los países latinoamericanos afiliados a la OEA, y que en estos momentos es el tribunal más garantista que existe. Y para no ponernos en detalle y explicaciones, ejemplo de eso es el doctor Gustavo Petro, que en 4 ocasiones en los últimos años ha ganado derechos que el Estado colombiano a través de sus diferentes instancias le habían negado. Yo creo que eso todo el mundo lo ha oído. Bueno, allá también nos esperan a nosotros si no nos resuelven la situación. ¿Y esto por qué no se le dice a la gente? ¿Por qué no lo informa? Uno tiene que informar completo. Señores, el camino de nosotros va dirigido a que se haga justicia acá en derecho, pero vamos preparando la maleta que nos lleva a la Corte Interamericana, que es nuestra última instancia, y si nos toca llegar allá lo haremos, porque a mí me pagaron por representar a la gente hasta el último instante, no hasta 2 cuadritas antes, y mucho menos prestarme para ayudar a la parte contraria, en este caso a los fondos de pensión. En estas condiciones creemos, en este caso sí, haberles informado con lujo de detalles, no solo lo que ha sucedido en esta primera ronda de la acción constitucional, que supuestamente no se podía hacer, sino hacerles el análisis crítico de una manera entendible para que comprendan en qué momento jurídico estamos. Y esto nos permite, para concluir, señalarle que estamos en un buen momento, que conseguimos lo que no se ha conseguido nunca, que ya la prueba pericial no sobra ni no se necesita, y eso que no han analizado otras cosas más graves que hay en el expediente, porque como no la han conocido, porque no ha sido debatida, pero hay otras cosas de mucho más peso. Pero aún así ya la prueba se reconoce, no porque es que la prueba sea la panacea para la Corte, para el Consejo de Estado, no, sino porque es el ejercicio de un derecho. A nadie lo pueden condenar sin dejarlo defenderse. Teniendo claro que esto ya refulge con claridad meridiana, no es momento de sentarnos a esperar, como dice el informador. No, si ya tenemos lo que nosotros tanto queríamos, vamos a utilizarlo. Muchos dicen a veces, no, es que no oímos. Pues ahora nos van a oír mucho. Lo que pasa es que uno no puede ponerse a hablar en momentos en que no tiene que hablar. No, la palabra se debe usar en el momento adecuado y oportuno. Y este es el momento. Si la prueba es viable procesalmente, pues al Estado colombiano le va a quedar muy complicado decir que fue que se equivocó. No, eso fue dictado en una alta corte. La forma en que se practique, pues ya miremos. Pero eso no puede desplazarse. ¿Eso qué indica? Que tenemos que comenzar a sacar provecho de esta situación. ¿Y cómo se hace eso? Pues vamos a comenzar a mover nuestra prueba. No querían que la prueba estuviera en acción. Señores, llegó el momento de entrar en acción. Antes de que la decreten o no la decreten,
nosotros debemos comenzar a agitarla. ¿Y cómo? De la manera como nosotros les indiquemos. ¿Por qué? Porque la Corte Interamericana exigen las pruebas completas y si se niegan no importa, pero si nosotros obviamos soluciones alternativas, por ejemplo, o obviamos cualquier clase de manifestación que indique que hemos brindado al Estado toda la oportunidad posible para solucionar el conflicto, nos pueden devolver la acción. De manera que este no es el momento de quedarnos esperando la sentencia, es el momento de comenzar a actuar bajo la dirección del abogado mancomunadamente. Y entonces también debemos hacer presencia de una manera técnica en la Corte Constitucional, así como el presidente solicitó a la Corte que se revisara la tutela. Tomás Fajardo también puede solicitar que se revise la de él, porque el presidente de Colombia sí es la primera autoridad administrativa, pero el derecho fundamental que tiene él es igual al de todos ustedes, igualito. Y si hay revisión para el uno, tiene que haber revisión para el otro. Entonces, llegó el momento de actuar, no de quedarse esperando un fallo. Esa es la posición que quieren los fondos de pensiones, que no llenemos los requisitos para que mucha gente se quede por fuera de la Corte Interamericana. Es decir, señores, prepárense que esta acción va a tener un viraje. Querían ver acción, la van a tener. Nosotros guardamos este momento durante mucho tiempo y ahora no nos vamos a quedar sentados dizque esperando el fallo, un fallo sin pruebas, con pérdida en la primera instancia, sin pruebas en la segunda. ¿Para qué lo vamos a esperar? Vamos a perder. No, vamos a comenzar a actuar, a hacer de cuenta lo que vamos a hacer, a llenar los requisitos, a llenar los formularios, a hacer todo lo que se debe hacer para partir hacia la Corte. Si en ese camino nos dicen vamos a pagar completo, sin violar derechos fundamentales, el cobro en exceso de las comisiones de administración, con mucho gusto deshacemos la maleta y nos quedamos en Colombia. Pero si no, ya tenemos la maletica lista, nos vino a comprar el tiquete y nos fuimos a Norteamérica. Señores, que tengan un feliz día.